Assalamu alaikum. Si alguien me recibe y me lo quiere manifestar. Assalamu alaikum, Hussein. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, Dina. Perfecto. Vale, dejo un minuto que se vaya añadiendo más gente y comencem. Empezamos. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Vale, sí, si podéis compartirlo, un favor que me hacéis. Esperaré un minutito y empezamos. Assalamu alaikum. Bueno, pues nada, empezamos ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. El título del directo era ¿qué es lo que hace el Corán tan especial? El significado de este título es el siguiente. En ocasiones tú a veces tienes... En la cultura de los musulmanes... Gracias, salamu alaikum. Os pido a los que os incorporéis que si lo queréis ir compartiendo, pues un favor que me hacéis. En la cultura de los musulmanes, por ejemplo, en general el ser humano, a veces tú tienes una prenda de ropa, a veces tienes una persona incluso, a la que, bueno, tú le das un valor, pero no le das demasiado valor, ¿vale? Sencillamente por el hábito. Es algo que tú siempre tienes, es algo que tienes y lo das por hecho, ¿vale? Los seres humanos cuando tenemos algo, lo damos por hecho, ¿vale? Quiero poneros, por ejemplo, otro ejemplo. Tú imagínate que yo tengo un anillo de color plateado y yo pues digo, bueno, pues al fin y al cabo esto no es más que un alambre, ¿no? Y luego alguien te informa de que ese alambre que tú dejas por ahí tirado, que estás tratando de cualquier forma, assalamu alaikum, que estás tratando de cualquier forma, resulta que era un anillo de oro blanco, ¿vale? ¿Cuál sería tu reacción? Sería, hombre, pues esto era algo muy valioso. Lo que pasa es que yo no estaba valorándolo, porque desconocía su verdadera magnitud, ¿vale? Entonces lo que intento plantear, lo que he intentado plasmar en el título de esta sesión es precisamente el hecho de que para la mayoría de musulmanes el Corán es eso, es algo que damos por hecho. Es un libro que desde que yo era pequeño siempre estaba en la estantería y fíjate que, walaikum salam, fíjate que está ahí entre los demás libros, está lleno de polvo, y eso lo que hace es que lo conviertas en un hábito. Pierdes la capacidad de entender la verdadera magnitud de lo que tienes, ¿vale?
¿Por qué? Porque, bueno, es algo que das por hecho, es algo que está allí puesto, ¿vale? Eso es lo que yo considero que nos ocurre con los musulmanes. Y Dios en el Corán, y con esto quería empezar, al final de Suratul Hashr, que es el Sura 59, sería la congregación o algo así, al final de este Sura Dios da un símil, ¿vale? Para que tú te hagas una idea del valor de este Corán, ¿vale? O sea, es como el símil del anillo que yo os he dado ahora. Tú tienes esa cosa que tú consideras que es de un material que no es muy válido, o sí, le das algo de valor, pero desconoces su verdadera magnitud. ¿Vale? Dios nos da un símil, un mathal, acerca de la verdadera magnitud del Corán. Y nos dice, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل, si hiciéramos que este Corán descendiera encima de una montaña, لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Verías que esa montaña se llena de reverencia y se despedaza, ¿no? A causa del temor de Dios. Claro, ¿qué significa este símil, básicamente? Tú, como ser humano, pues tú memorizas el Corán, lo tienes en tu estantería. Claro, yo puedo cantar una canción y de la misma forma puedo recitar el Corán, no hay tanta diferencia, ¿no? Yo tengo el libro del Corán en la estantería, pero lo tengo junto a muchos otros libros, no hay tanta diferencia, ¿no? El problema de estas cosas es que tú lo desvalorizas, ¿vale? Porque lo comparas con cosas cotidianas del día a día. Entonces lo que hace Dios en este símil es, tú como ser humano, tú verbalizas el Corán, o tú tienes un manuscrito del Corán, pero si transfirieras al mundo de los fenómenos naturales el impacto del Corán, este Corán causaría que esa montaña se rompa en pedazos, ¿vale? O sea, es una imagen para que tú abarques la magnitud de ese libro que tienes puesto en la estantería. Espero que al final de esta sesión en directo de hoy miréis al Corán en la estantería y digáis, ¡wow! Esa es básicamente mi intención, ¿no? Por eso lo he titulado ¿Qué tiene el Corán de tan especial? En fin, por ejemplo, tú como ser humano eres mucho más pequeño que una montaña, ¿vale? Dios está diciendo, este Corán podría despedazar a una montaña. ¿Qué es lo que te está diciendo entre líneas? Que tú como ser humano, realmente esa carga que llevas es una carga de una magnitud superior a la de las montañas, ¿vale? Lo que pasa es que como lo tienes en formato libro o en formato audio, le has perdido ese valor, ¿vale? Por eso creo que es importante que los musulmanes se familiaricen pues con el milagro del Corán. Creo que nosotros tenemos un anhelo espiritual de conectar con Dios, a la vez tenemos un anhelo racional de saber que lo que estamos siguiendo es verdad, ¿vale? Y lo bonito del Corán es que compagina las dos cosas, ¿vale? El milagro del Corán, por supuesto que te satisface racionalmente, pero a su misma vez crea un impacto emocional muy fuerte, ¿vale? De decir, wow, o sea, ahora sé qué es lo que estoy siguiendo, o sé cuál es la verdad, ¿vale? Que eso es un regalo que mucha gente no tiene, ¿vale? Por eso Dios hace este símil. No te lo tomes a la ligera porque si tuvieras que compararlo con un fenómeno natural, es un fenómeno natural de esta envergadura, ¿vale? Por tanto, en el día a día nos olvidamos de lo que tenemos y esto nos pasa con el Corán y con todo. Yo pretendo con esta sesión revalorizarlo, ¿vale? Revalorizar el Corán. Voy a tratar de compartir algunas de las cosas alucinantes sobre el Corán que he ido viendo a medida que, yo qué sé, o leo un libro o escucho algo, me las suelo ir apuntando y luego las comparto, ¿no? Y eso es un poco lo que haré hoy. Claro, el problema de tener que hablar sobre el milagro del Corán es que quererlo tratar en media hora, aparte de que es un poco irreverente hacia la calidad del Corán, me limita mucho, porque tienes que escoger entre cientos de cosas para compartir unas pocas, ¿vale? Pero bueno, compartiré algunas y espero que os complazcan, ¿vale? Algunas de estas cosas, creo, no las he visto antes de yo percatarme de ellas, ¿vale? Y voy a empezar por un par de estas dos cosas. No las he visto, no las he leído en ningún comentario del Corán, eso no significa que nadie más se haya percatado. La primera de ellas es la siguiente. Cuando tú, por ejemplo, estudias el origen de la humanidad, aquellos que os guste la antropología, y por cierto, en mi canal de YouTube he puesto una serie llamada Corán y Antropología. A quien le guste las humanidades y las ciencias sociales y todo este rollo, seguro que le interesará. Una de las cosas que descubres, claro, en muchos comentarios del Corán de hace siglos, de siglos atrás, fíjate, te decían cosas como que Dios enseñó a Adán a hablar, Dios enseñó a Adán a escribir,
Dios enseñó a Adán a escribir las 28 letras del alfabeto árabe. Claro, todo eso sabemos que es completamente imposible, porque la escritura hace aproximadamente 5.000 años que se inventó la escritura. Sin embargo, el ser humano tiene decenas de miles de años, ¿vale? Entonces, claro, cuando yo indago en el Corán, y esto me pasa docenas de veces, cuando indagas en el Corán, resulta que el Corán era totalmente preciso, ¿vale? Wa alaikum salam. A todos los que os estáis conectando, si lo podéis compartir, maravilloso. Cuando Dios habla de la creación del ser humano o del origen del ser humano, ¿qué nos dice sobre Adán? Dice, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Y Dios instruyó a Adán las designaciones de todo tipo, ¿no? Básicamente Dios instruyó a Adán cómo nombrar las cosas, ¿vale? Claro, en este versículo no se menciona que Dios enseñó a Adán a escribir, ¿vale? Sin embargo, cuando yo busco qué nos dice Dios sobre el origen de la escritura, ¿qué me encuentro? Me encuentro al principio del Sura 96, Suratul Al-Alaq, los primeros versículos en ser revelados. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, recita en nombre de tu Señor que ha creado. Khalaqa al-insana min alaq, ha creado al ser humano a partir de algo que se adhiere. Iqra rabbuka al-akram, recita, tu Señor es el más noble. Alladhi allama bil qalam, Él es el que ha enseñado el instrumento de escritura. Allama al-insana ma lam ya'lam, ha enseñado al ser humano lo que no sabía, ¿vale? Fijaos, cuando Dios habla del origen de la humanidad, ¿qué nos dice? Que Dios ha enseñado al ser humano a nombrar las cosas o a designar las cosas. No vincula el origen de la escritura al origen de la humanidad, pero sin embargo, luego cuando nos habla del origen de la escritura, ¿qué es lo que nos dice? Dios ha enseñado al ser humano la escritura y de esa forma le ha enseñado algo que antes no sabía. Allama al-insana ma lam ya'lam, ¿vale? Lo que os estoy intentando explicar es que la precisión del Corán es interminable. Sea cual sea tu rama de estudio, siempre vas a estar descubriendo en el Corán cosas alucinantes, un montón de detalles alucinantes. Por eso esta idea de que el milagro del Corán es esta lista de 20 cosas, es hasta cierto punto un insulto, ¿vale? Cuando Dios habla del origen de la humanidad, lo vincula a nuestra capacidad de comunicación, ¿vale? Que eso es lo que hace de nosotros una especie invencible, entre comillas, ¿no? Porque nos organizamos y nos lo montamos para destruir a cualquiera. Pero sin embargo, cuando habla de la escritura, no se vincula al inicio de la humanidad, sino que Dios lo desvincula del inicio de la humanidad y nos dice explícitamente que ha enseñado al ser humano, mediante la escritura, algo que antes no sabía, ¿vale? Allama al-insana ma lam ya'lam. Parece una tontería, pero es que esto no lo sabíamos hasta hace quizás décadas, o quizás unos pocos siglos, gracias a los avances en muchas ciencias. No habíamos destapado el origen de la escritura hace 5.000 años, sino hasta que hemos desarrollado la arqueología. Y muchísimas personas tienen esa idea de que Dios enseñó a Adán a escribir y tal, pero la forma en la que el Corán lo plantea es preciso, ¿vale? Esta precisión, quedaos en mente, porque se transfiere incluso a las formas verbales que Dios utiliza, ¿vale? Os voy a dar otro ejemplo. Cuando Dios habla del origen de las especies, ¿qué nos dice? Wallahu khalaqa kulla shay'in. Para aquellos que os estéis incorporando ahora, estamos hablando de algunas de las cosas que hacen al Corán singular y he expresado lo que pretendo que al final de esta sesión veáis al Corán en una luz un poco diferente, ¿vale? Cuando Dios habla del origen de las especies, ¿qué nos dice? Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma. Dios creó todas las especies del agua, ¿vale? Lo dice en pasado, Dios creó. Muy bien. Luego te dice, فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ. De estas especies, ahora hay las que se arrastran sobre su vientre, las que caminan sobre 2 patas, las que caminan sobre 4 patas. Y luego Dios dice, يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Dios crea lo que desea, ¿vale? Claro, aquí hay una pequeña diferencia. Cuando Dios ha hablado del origen de la vida, te dice خَلَقَ اللَّهُ. Dios creó en el agua, ¿vale? Te lo dice en pasado. Pero luego cuando te ha mencionado todas las especies, que te dice Dios crea lo que desea y te lo menciona en presente. ¿Qué significado tiene esto? Assalamu alaikum. Bueno, el origen de la vida ocurrió una vez, podríamos decir, en el agua, ¿vale? Eso es algo que sabemos ahora. Pero el desarrollo de las especies es algo gradual y continuo, que no ha terminado. Por eso tiene todo el sentido del mundo que cuando Dios te habla del origen, a partir del agua, te lo dice en pasado, es algo que ya ocurrió. Pero cuando te está hablando de la multiplicidad de especies, te lo menciona como un proceso constante.
Dios está creando, ¿vale? Yakhluqu ma yasha. Dios está creando, o Dios crea en presente lo que desea, ¿vale? De nuevo, parece una pequeña tontería, pero la realidad es que el Corán está repleto de estas cosas. Y estas cosas te dan a entender que el autor de este Corán sabe perfectamente de lo que está hablando, aparte de que se expresa de una forma perfecta, porque yo puedo saber perfectamente de lo que hablo y expresarme mal, pero no, este conocimiento eterno, digamos, se transfiere hasta las formas verbales que Dios usa, ¿vale? Esto también depende un poco de la mentalidad de cada uno. Hay gente que analiza hasta la última letra y palabra, y hay gente que no, que va leyendo, pero cada uno encuentra, digamos, el jugo que necesita del Corán, ¿vale? Y a mí particularmente, como me fascinan estos temas, me doy cuenta de que la precisión del Corán es brutal, ¿vale? Otra cuestión en la cual el Corán refleja una precisión exquisita a la hora de describir un fenómeno de este tipo. Dios hace muchos juramentos por fenómenos naturales, ¿vale? Dios jura por el sol, por el día, por la noche, por la luna, pero en ningún momento, al mencionar estos fenómenos, Dios lo agranda de una forma excesiva, ¿vale? Sin embargo, hay un caso en el cual Dios sí que lo agranda de esa forma, ¿vale? Dios nos dice, cuando habla Dios y cuando habla Muhammad, y la segunda, ¿por qué mezcla las cosas? ¿No? Siempre habla Dios en el Corán, nunca habla Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bueno, la otra cosa que os quería comentar, las estrellas y todo eso. Cuando Dios jura por las estrellas, Dios dice, فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ. Dios dice, no, juro por las localizaciones o los lugares desde los cuales se ponen las estrellas, ¿vale? Tú cuando ves una estrella, el lugar desde el que tú ves que se pone, realmente ese lugar está a millones de años luz, o esa luz fue emitida hace millones de años, ¿vale? Pero lo que tú estás viendo hoy es esa luz que te llega. La cosa es la siguiente, cuando Dios ha hecho este juramento, que implica a las estrellas, todas las estrellas que tú ves en el cielo, luego Dios dice, وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. Y este es un juramento que si pudierais llegar a abarcarlo, es azim, es gigantesco, ¿no? Claro, la pregunta es, ¿qué hace a este juramento tan gigantesco? Cuando Dios me jura por el sol, ¿no es eso un gran juramento? Cuando Dios me jura por la luna, ¿no es eso un gran juramento? ¿O cuando me jura por el día o por la noche? Dios está diciendo, cuando te jura por las estrellas, que hay una grandeza enorme en este juramento que no hay en esos otros juramentos, porque ninguno de esos otros juramentos te dice, si supieras la grandeza de este juramento, وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. Fijaos que el ser humano a lo largo de la historia ha interpretado que el sol, al mirar al cielo, bueno, el sol era un sol, y las estrellas, eran pequeñas fuentes de luz, ¿vale? Lo que hoy en día sabemos que estas estrellas realmente son soles, en algunos casos cientos de veces más grandes que nuestro sol, que están brutalmente lejos, ¿vale? Por eso los vemos tan pequeños. Pero realmente la idea de que las estrellas son pequeñas es una ilusión óptica, ¿vale? Y la idea de que el Sol es grande, eso es una ilusión. Realmente estas estrellas hemos malinterpretado su tamaño, ¿vale? Hemos malinterpretado su magnitud. Fijaos que cuando Dios jura por las estrellas, a diferencia de los otros fenómenos, ¿qué nos dice? Si supierais, es decir, nos está dando a entender que hay algo en la grandeza de las estrellas, algo en la magnitud de la grandeza de las estrellas, de la cual no tenemos ni idea, ¿vale? Y Dios nos está diciendo, si pudierais llegar a saber lo grande que es este juramento. Es decir, hay gente que lee estas cosas y no se queda con eso, pero al menos a mí particularmente me impacta mucho, porque el autor de este libro, de este Corán, fijaos, me está dando a entender que conoce perfectamente el hecho de que las estrellas, que nosotros vemos como pequeñas, realmente son algo muchísimo más grande, muchísimo más lejano de lo que nosotros podemos llegar a abarcar. Por eso Dios te jura por astros, que tienes cerca y ves grandes, y no te dice nada sobre su grandeza, pero cuando te jura por astros, que tú interpretas que son pequeñitos, te dice, si pudieras realmente llegar a saber la verdadera magnitud y grandeza de estos astros, o de este fenómeno, las estrellas en este caso. Por tanto, te da a entender que hay algo acerca de esa grandeza y esa magnitud que no conocíamos.
no conocíamos, pero ahora recientemente, por ejemplo, sí que la conocemos, ¿vale? Sabemos que estas estrellas son miles de veces más grandes que el Sol, algunas de ellas. Sabemos que están a millones de años luz, ¿vale? Entonces, estos son los detalles que cuando lees el Corán, si eres una persona interesada en el saber y en las ciencias, es un no parar. Esto del milagro del Corán, aquí tienes 5 versos, es que es un no parar, en las formas verbales, en las frases, en estas coletillas que Dios pone, como si supieras realmente la magnitud de las estrellas, cosa que no te dice sobre el Sol, y el Sol te parece más grande a ojo desnudo. ¿Entendéis lo que os estoy queriendo decir? Quiero que cuando cojas el Corán digas, realmente esto viene de una fuente que no valoramos. Para mí el Corán son letras, son sonidos, no me doy cuenta de que es la palabra del creador del cosmos, quiero decir, de estos millones de años luz de universo que hay. Eso es lo que quiero que cuando veas el Corán a partir de ahora, lo valoréis, ¿vale? Os quiero dejar un par de apuntes sobre el aspecto lingüístico del milagro del Corán y el aspecto matemático del milagro del Corán. Y parte del aspecto lingüístico, claro, cada una de estas joyas lingüísticas o matemáticas contiene una lección. Ya no es solo el hecho de que este libro solo puede venir de Dios, sino la lección que tiene, ¿vale? La lección que te deja. Os voy a dar un ejemplo. En Suratul Baqara, Sura de la Vaca, versículo 129, aparece Abraham, el mensajero de Dios, alayhi salatu wassalam, y está haciendo una súplica. Y dice, Rabbana, waba'ath fihim rasulan minhum, Dios, haz que en mis descendientes, ahora está técnicamente en la Meca, Abraham, está diciendo, Dios, haz que en mis descendientes aparezca un mensajero que sea uno de ellos, yatlu alayhim ayatuka, que les recite tus mensajes, ¿vale? Ayatika, perdón. Wa yu'allimuhumul kitab, y les enseñe la escritura o las regulaciones, wal hikma, la sabiduría, es decir, cómo aplicarlas, wa yuzakkihim, y les purifique, ¿vale? Fijaos que Abraham está diciendo a Dios, Dios, por favor, voy a establecer esta ciudad aquí, haz que en este lugar haya comida, haya alimentos, y haz que surja un mensajero de ellos que les transmita tus mensajes, les enseñe, el kitab es la regulación, cómo hacerla, es decir, qué cosas tienen que hacer, y el hikma, cómo hacer las cosas, ¿vale? Y luego dice, wa yuzakkihim, y literalmente les purifique, les haga mejorar como personas, ¿vale? Fijaos el orden en el que lo menciona, que les transmita el mensaje, que les transmita la ley y la sabiduría, y que luego les limpie por dentro, les ayude a mejorar como personas. En el mismo Suratul Baqara, ahora saltamos al versículo 151, y ahora Dios está hablando acerca del profeta Muhammad, es decir, ya se ha respondido a esa súplica que Abraham hizo antaño, hizo en el pasado. Y fijaos lo que dice Dios cuando define al profeta Muhammad. Kama arsalna fikum rasulan minkum, Dios ha hecho surgir entre vosotros un mensajero de vosotros, yatlu alaykum ayatina, que os recita mis mensajes, dice Dios. Muy bien. Wa yuzakkikum, y os purifica, os hace mejorar como personas, wa yuallimukumul kitaba wal hikma, y os enseña las prescripciones y os enseña cómo aplicarlas, ¿vale? Fijaos que lo que Dios está diciendo ahora para definir al profeta Muhammad es lo mismo que Abraham había suplicado, pero hay una pequeña diferencia. Abraham dice que Dios, haz surgir un profeta que les transmita tus mensajes, que les transmita las normas, que les enseñe cómo hacerlo y al final que les purifique, ¿vale? Menciona la purificación al final de todo. Sin embargo, cuando Dios ha enviado al profeta Muhammad, luego, ¿qué nos dice? Dios os ha hecho surgir un mensajero que os recita los mensajes de Dios, os purifica, Dios coloca la purificación, la pasa del último punto al segundo punto, os ayuda a mejorar como personas, y luego os enseña las normas, y luego os enseña cómo aplicarlas, ¿vale? Os enseña el kitab y os enseña el hikma. Claro, cuando tú analizas esto, Dios responde a la súplica de Abraham, pero altera el orden de las peticiones, ¿vale? Abraham pidió que este profeta os enseñara las normas y cómo aplicarlas, y luego os enseñara a mejorar como personas. Cuando Dios envía al profeta Muhammad, Dios nos habla de un profeta que nos enseña a mejorar como personas, y luego nos enseña las normas y cómo aplicarlas. En la frase, Dios ha alterado el orden, ha puesto la purificación o el mejorar como personas
al principio, antes de las normas, ¿vale? Dios ha puesto primero mejorar como persona, el tezkia, y luego las normas, mientras que Abraham lo había pedido en el orden inverso. Dios ha respondido a su súplica, pero ha corregido el orden de prioridades. Eso es lo que quiero que entendáis. ¿Por qué ha corregido este orden de prioridades? Hay mucha gente que tiene esta obsesión con la Sharia, con la ley, con establecer la ley, y luego cuando le das a estas personas, yo qué sé, les das un territorio, les das armas, cometen atrocidades, ¿vale? ¿Por qué cometen atrocidades en nombre de la Sharia? Bueno, porque se han enfocado mucho en la ley, pero no se han enfocado nada en la cultivación personal, ¿vale? En mejorar como personas, que ese es el primer propósito del Islam, ¿vale? En otras palabras, primero tienes que limpiarte por dentro y luego pasamos a la ley, porque si coges la ley pero estás sucio por dentro, ¿qué es lo que ocurre? Sí, las normas te hacen mejorar como persona, por supuesto, pero yo puedo utilizar normas islámicas, frases del Islam, para cometer atrocidades, y esto lo vemos día a día, ¿vale? Esas personas dicen estar siguiendo las normas, te cogen versículos sobre ahkam, sobre normas, pero ¿cuál es el problema? El problema es psicológico, ¿vale? Por dentro no se han limpiado, por tanto van a utilizar esas cosas para mal. Por eso es una prioridad, primero, centrarte en el aspecto del Islam que pretende convertirte en mejor persona, cultivarte, acercarte a Dios, subrayar la ética, ¿no? ¿Qué nos dice el profeta? Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. A mí Dios me ha enviado, no me ha enviado para nada más que mejorar la ética del carácter, ¿vale? ¿Lo entendéis? Por tanto, lo primero es eso. Si tú tienes a gente legislando con textos legales, pero esa gente tiene malas intenciones, puede hacer mucho daño en nombre del Islam. Y de hecho mucha gente acabará odiando el Islam, porque dirán, están utilizando el Islam. ¿Me entiendes? Por eso lo primordial es el mejorar como persona y luego la norma, las normas y las leyes, ¿vale? Los quitar. Entonces, fíjate, Abraham ha hecho esta súplica, que este profeta les enseñe las normas y les purifique. Cuando Dios responde a esta súplica, y esto nadie se da cuenta cuando lees el Corán, cuando Dios responde a esa súplica, coloca el mejorar como persona al principio de todo, ¿vale? Y luego las leyes. ¿Lo entendéis? Sí, la religión es todo, es ser buena persona, rezar, cumplir las leyes, es todo. Es obvio que es todo, no estoy diciendo lo contrario, pero hay un orden de prioridades, ¿vale? Si, por ejemplo, mi oración cumple con los requisitos básicos, pero luego, por ejemplo, yo soy mala persona, trato mal a los demás, fíjate, hay muchas personas cuya oración, desde la perspectiva del fiqh, es perfecta, ¿vale? Los gestos son perfectos, todo es perfecto, pero luego esa persona se porta mal, lo cual me da a entender que esa oración no le ha conectado con Dios, ¿vale? Es decir, el ritual es importante y la purificación es importante, ¿vale? Pero el ritual sin la purificación está vacío. No estoy diciendo que el ritual no sea importante, ¿vale? Siempre cuando digo estas cosas hay quien lo entiende mal. Pero no, la realidad es esta. Cuando Dios responde a esa súplica, altera el orden, ¿vale? Y coloca el mejoramiento o la purificación primero. Porque o si no, puedes usar las leyes para hacer daño, ¿vale? Eso es un hecho lingüístico en el Corán. Y esto es algo que Dios hace en muchos casos. Te encuentras frases que son prácticamente idénticas, pero hay una alteración de las palabras, ¿vale? Y la cosa aquí que quiero que entendáis es que el Corán no fue un texto editado, ¿vale? El profeta no se sentó a decir, vale, antes qué orden he puesto, ahora qué orden he puesto. O por ejemplo, el Corán, el orden en el que tú te lo encuentras ahora no es el orden en el que fue revelado. A lo mejor el versículo donde se hace la alteración está revelado posteriormente, ¿vale? Que si Yusuf al-Musawsi, hay gente que solo se concentra en purificarse, bueno, pero está claro que el Islam es una religión de equilibrio, está muy claro. Lo único que estoy diciendo es que hay prioridades, ¿vale? Y Dios coloca la prioridad en purificarse. En fin, esto que hace Dios de alterar las órdenes de las palabras, voy a daros un par de ejemplos más. En Surat An-Nisa hay un versículo donde Dios dice, Ya ayyuhalladhina amanu, las personas que habéis creído, kunu qawwamina bil qist. Sed, sí, muy interesante, Tarek Abu Amin, antes de la oración te purificas. Este es el método profético. Si os fijáis, por cierto, el profeta estuvo 13 años en Mecca enseñando las bases de la creencia y los valores morales básicos.
Luego en Medina la comunidad ya estaba preparada para gobernar y tener leyes, ¿vale? Primero la persona desarrolla la paciencia, soporta las torturas. Este es el método de Dios con los sahaba. Soportaron cosas malas, se desarrollaron por dentro, desarrollaron esa confianza en Dios, esa paciencia, y luego en Medina ya están listos para gobernar. Por eso gobernaron con tanta justicia los califas rectos, porque ellos sufrieron todo desde el principio en Mecca. O sea, primero hubo ese entrenamiento de la personalidad y luego las legislaciones, ¿vale? Y no es de extrañar que Dios haga esta alteración en el orden al responder a la súplica. Muy interesante. Aparte que es una precisión que dice, si el Corán no fue editado, ¿cómo te puedes encontrar cientos de casos de estas precisiones? ¿Cómo se hace eso? En fin, en Surat An-Nisa hay un versículo donde Dios dice, Ya ayyuhalladhina amanu, kunu qawwamina bil qist. Personas que habéis creído, sed firmes a la hora de establecer la justicia, shuhada'a lillah, dando testimonio por Dios, ¿vale? Es decir, tened en cuenta que sois testigos ante Dios de esto. Luego en el Suratul Ma'idah, el Sura 5, versículo 8, nos encontramos un versículo casi igual. Dios dice, Ya ayyuhalladhina amanu, kunu qawwamina lillah. Vosotros que habéis creído, sed firmes ante Dios. Shuhada'a bil qist, dando testimonio por la justicia. Es prácticamente la misma frase, pero en la frase del Suratul Nisa se ha colocado la justicia primero y luego a Dios, y en la frase de Suratul Ma'idah se ha colocado primero a Dios y luego se ha mencionado la justicia. Claro, cuando tú en árabe colocas algo por delante, ¿qué estás haciendo? Le estás dando más importancia, ¿vale? El ejemplo trivial que doy siempre es, no es lo mismo si yo te digo te quiero, que si yo te digo es a ti a quien quiero, ¿vale? No sé si es un ejemplo perfecto. O si yo digo te quiero a ti, no es lo mismo que si yo digo es a ti a quien quiero, ¿vale? O a ti te quiero. Cuando te coloco a ti por delante, estoy subrayando tu importancia, ¿vale? Es decir, te estoy dando más énfasis. Pues esa es la idea. En uno de estos dos versículos, Dios ha mencionado a Dios, es decir, se ha mencionado a sí mismo primero, dándose más importancia a sí mismo. ¿Por qué? Si los dos versículos están hablando de establecer la justicia, ¿por qué en uno de esos dos versículos Dios se da más o subraya más la figura de Dios? Claro, cuando analizas el contexto de estos dos versículos, ¿de qué te das cuenta? El versículo en Surat An-Nisa, Dios nos está hablando de establecer la justicia, pero luego nos dice walau ala anfusikum, incluso si es en vuestra propia contra. Establecer la justicia incluso si es en contra de vosotros mismos, awil walidaini, o a favor de vuestros padres, awil aqrabin, o a favor de parientes cercanos, ¿vale? Dios te está pidiendo que establezcas la justicia, incluso si es en contra de familiares tuyos o personas cercanas a ti, ¿vale? Sin embargo, cuando analizas el versículo de Suratul Ma'idah, el versículo del Sura 5, Dios te pide que establezcas la justicia de forma firme ante Dios, y luego fijaos, Dios dice, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ, no permitáis que el odio a un pueblo, عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا, impida que practiquéis la justicia, ¿vale? En este versículo, en el que Dios ha subrayado más la figura de Dios, en los dos se te está pidiendo justicia, pero en el segundo versículo Dios te está diciendo, sé justo y ten de forma especialmente presente a Dios, ¿vale? Eso es lo que se te está diciendo. En este segundo versículo, si os fijáis, Dios está hablando de que no dejes que el odio a un colectivo te aleje de la justicia. O sea, fijaos, el primer versículo está hablando de cuestiones individuales, de querer defender a personas, a tu padre, a tus parientes, ¿entendéis? Una cuestión familiar. Sin embargo, el segundo versículo está hablando del odio a comunidades enteras, o del odio a colectivos, ¿vale? O sea, podríamos decir que hay dos diferencias. En el primer versículo, Dios está hablando de defender a familiares tuyos de forma individual y, naturalmente, les estás defendiendo porque les amas, ¿vale? Les quieres defender. Sin embargo, en el segundo versículo, el del Sura 5, Dios, en el que Dios se coloca por delante o subraya que tengas presente a Dios, se está hablando de odio colectivo. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ, no dejes que el odio a un colectivo te aleje de la justicia, ¿vale? Y luego te está hablando de odio, no de amor. En este caso lo que te motiva es el odio.
quiero que entendáis una cosa, mira, si yo intento hacer las cosas por defender a un ser querido, tengo una motivación que me puede llevar a saltarme la justicia, ¿vale? Pero si yo tengo prejuicios contra un grupo étnico, contra un grupo religioso, contra otra comunidad, contra, yo qué sé, otra nación, otro país, ese odio, ese prejuicio, ese odio por colectivos, es mucho más virulento que, por ejemplo, en un caso personal, querer defender a tu padre o a tu hermano y mentir a la justicia para defenderlo, ¿vale? Es decir, en el caso del odio por colectivos, en el caso del prejuicio por colectivos, la capacidad humana de llegar a saltarse los límites de la justicia, de discriminar, de cometer genocidios, de cometer holocaustos, es extrema y el peligro es extremo. Entonces, cuando Dios te habla de un caso en el que estás motivado por el amor a tus familiares y el querer defenderlos, te pide que seas justo, ¿vale? Pero cuando Dios te está hablando de un caso en el que entra el odio, ya no es el amor sino el odio, y es el odio a un colectivo, claro, las consecuencias de dejar que crezca el odio colectivo entre dos grupos, por ejemplo, son desastrosas, ¿vale? Entonces, en este segundo caso que Dios está hablando de una cuestión colectiva y de odio, ¿qué hace Dios? Subraya el nombre de Dios, ¿vale? Y cambia el orden de las palabras. Primero te dice, en casos individuales, tienes que ser justo, establecer la justicia y ser testigo ante Dios. Cuando estamos hablando de colectivos, Dios te dice, tienes que dar testimonio ante Dios estableciendo la justicia, ¿vale? Subraya la figura de Dios. En otras palabras, te está pidiendo más taqwa en estos casos de odio colectivo que en los casos de odio individual. Eso no te das cuenta cuando lees la traducción. La lección práctica de esto, ¿cuál es? Si yo tengo un caso judicial en el que yo quiero defender a un miembro de mi familia, o es un caso que me afecta a mí, yo puedo saltarme los límites de la justicia. Dios me está diciendo, tienes que ser justo. Pero Dios me está pidiendo especial taqwa, un especial grado de conciencia de Dios y de atención cuando se trata del odio a colectivos. Cuando vas a hacer un comentario racista, o un comentario de hombres contra mujeres, o un comentario de magrebíes contra negros. Cualquier cosa que implique un odio por colectivos es especialmente virulenta. No es una injusticia como la injusticia a nivel individual. Por eso en este segundo caso, pese a que Dios utiliza la misma frase, te coloca su propio nombre por delante, ¿vale? Para acentuar, eso crea un impacto psicológico cuando estás escuchando el Corán, te acentúa el taqwa, te acentúa el nombre de Dios, ¿vale? Claro, el Corán está repleto de cientos de precisiones de este tipo. Y claro, la idea es que el Corán no es algo que yo diga, vaya, lo he escrito, ahora voy a revisar en qué casos puedo colocar las palabras en este orden o en el otro orden, ¿vale? Y estos son el tipo de cosas que acumulativamente, aparte de darte una lección, bueno, estás aprendiendo claramente que estas palabras no han sido editadas por ningún ser humano. El profeta las iba soltando a medida que se encontraba en estas situaciones novedosas, respondiendo a estas situaciones, pero bueno, el resultado final es esta perfección, ¿vale? Nada, hay muchos ejemplos de esto, pero realmente no os quiero rayar con esto. Probablemente ya habréis visto el vídeo en el que hablé acerca de la simetría que hay en Ayatul Kursi, ¿vale? Si tú coges este versículo del Corán, Ayatul Kursi, verás que en primer lugar Dios dice Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Dios, no hay ningún objeto de culto válido salvo Él, el viviente, al-qayyum, el que siempre persiste, ¿vale? Dios te ha mencionado dos atributos de Dios. Luego te dice la ta'khuduhu sinatun wa la naum. A Dios no le sobrecogen ni la somnolencia ni el sueño, ¿vale? Luego te dice lahu ma fis samawati wa ma fil ard. A Él pertenece todo lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra. Luego te dice man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. ¿Quién puede interceder con Él si no es con su permiso? Es decir, nadie puede interceder con Él a menos que tenga su permiso, ¿vale? Y luego te dice ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Dios conoce todo lo que tienen por delante y todo lo que tienen por detrás, ¿vale? Esta frase es la que se queda justo en medio de Ayatul Kursi, ¿vale? Si os fijáis, Ayatul Kursi está colocado en forma de simetría en el sentido de que las frases, si tú coges la frase de en medio como si fuera un espejo, el resto de frases tienen la misma estructura, simétricamente, ¿vale? Fijaos, Dios dice, después de decir
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم, no hay, él conoce lo que hay delante y lo que hay detrás de ellos. Luego te dice وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Ellos no abarcan de su conocimiento nada excepto lo que Dios quiera. Si os fijáis en el otro lado del espectro, justo antes de la frase central, Dios había dicho مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Nadie intercede por Dios a menos que Dios le dé permiso. Y ahora que os ha dicho Dios, nadie conoce nada o abarca el conocimiento de Dios a menos que Él lo desee. Esta frase tiene la misma estructura, justo, que la frase anterior en el otro lado del espectro. Luego, si pasamos a la siguiente frase, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, su kursí se extiende sobre los cielos y la tierra, ¿qué encontramos en la misma frase en el otro lado del espectro? لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. A Dios pertenece todo lo que hay en los cielos y todo lo que hay en la tierra, ¿vale? O sea, quiero que entendáis que las frases de Ayatul Kursi están colocadas como una simetría, ¿vale? Y esto no es un texto editado, que nadie se haya sentado a planificarlo. La penúltima frase de Ayatul Kursi, fijaos lo que dice Dios, وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا. A Dios no le cansa mantener los cielos y la tierra. ¿Qué es lo que decía la segunda frase de Ayatul Kursi? لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ. A Dios no le sobrecoge ni el sueño ni la somnolencia. ¿Vale? Entendéis que está puesto de forma simétrica. Y la última frase de Ayatul Kursi, وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Dios es enaltecido y es grandioso. ¿Qué decía la primera frase de Ayatul Kursi? Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, el viviente y el que persiste. Es decir, Dios te ha mencionado dos atributos y al final te ha mencionado dos atributos, ¿vale? O sea, si cogéis las frases y las colocáis como un espectro, veréis que están hechas de forma simétrica, ¿vale? Para todo esto he hecho vídeos porque visualmente es mucho más impactante, pero la realidad es esa, te encuentras un montón de simetrías en el Corán. Claro, si este texto no fue editado, los trozos fueron revelados en diferentes momentos, de forma entre comillas improvisada, el profeta no sabe qué preguntas le van a hacer hoy y a qué cosas tiene que responder en muchos casos, pero luego que te encuentras cuando estudias la lingüística y la estructura del texto, que el origen de este texto ya lo tenía perfectamente planificado, ¿vale? Eso es lo que quiero que entendáis cuando estoy hablando de esto. Una de las cosas interesantes que han encontrado muchos lingüistas del Corán es precisamente correlaciones entre diferentes suras. Ya no es que un sura o un verso sea simétrico, sino que tú coges dos suras y hay una correlación simétrica entre uno y el otro, ¿vale? Hay docenas de ejemplos de esto y no os las puedo explicar en esta sesión, pero hay un caso que me llama la atención, que son los paralelos entre Suratul Fatiha, que es el primer sura, y Suratul Nas, que es el último sura. ¿Por qué me llama la atención? Porque claro, yo entiendo que el sura 1 y el 2 tengan correlaciones, o el 2 y el 3, o el 3 y el 4, pero cuando me dices que el primero y el último tienen una correlación, claro, eso llama la atención de forma especial, aunque todas las correlaciones llaman la atención, ¿vale? Pero llama la atención de forma especial porque da a entender que el Corán realmente no tiene principio ni tiene fin, ¿vale? Es decir, tal y como acaba, vuelve a empezar. Y eso es uno de los secretos para entender el Corán. Mucha gente dice, es que la estructura no es lineal, no empieza con una introducción y luego pasa, yo qué sé, a explicarnos el desarrollo de la humanidad, y luego pasa a explicarnos el cenit, y luego el declive, y luego el día del juicio, sino que el Corán es dinámico, si lo quieres decir así, ¿vale? Es un discurso eterno, literalmente. No tiene un principio y un fin, sino que es la palabra de Dios, y al ser eterna, hay una interconexión constante, ¿vale? Y por eso vemos un paralelo. Para mí esto se refleja en el paralelo entre el primer sura y el último, que son dos suras que técnicamente tendrían que estar totalmente inconexas, ¿vale? Fijaos, en Suratul Fatiha Dios empieza diciendo Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah significa que yo doy gracias y reconozco el mérito de Dios, ¿no? Suratul Nas, que es el último sura, empieza diciendo Qul a'udhu bi Rabbin Nas, busco refugio en el Señor de los seres humanos, ¿no? Claro, si os fijáis, estos dos suras se complementan en el sentido de que el primer sura te está enseñando a ser agradecido de cara a Dios, ante lo positivo, y el último sura te está enseñando que cuando ocurren cosas negativas, te refugies en Dios, ¿vale? Son dos caras de una misma moneda. Interesante.
Luego, Suratul Fatiha, que nos dice, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, el Señor de los mundos, ¿vale? Señor, el Rabb es el dueño de todo y el que controla todo. Claro, si os fijáis en Suratul Nas, que dices, busco refugio en Qul a'udhu bi Rabbin Nas, el Rabb de los seres humanos. Lo mismo, ¿vale? Se ha mencionado el mismo atributo en ambos casos. Vale, muy interesante. Pero fijaos, luego Dios dice, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Clemente, misericordioso, es el dueño del día del juicio. En Suratul Nas que te encuentras, Malikin Nas, es el dueño de los seres humanos. ¿Vale? O sea, hay claramente unos paralelismos. Teniendo en cuenta la desconexión entre estos dos suras, estos cientos de paralelismos que hay en el Corán, dan mucho que pensar, ¿vale? Aparte de que contienen lecciones sobre tu relación con Dios, dan mucho que pensar. Y luego que dice en Suratul Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A ti adoramos, es decir, tú eres nuestro Dios, nuestro objeto de culto, y de ti buscamos la ayuda. ¿Qué dices en Suratul Nas? Malikin Nas, Ilahin Nas, el Dios de los seres humanos, ¿vale? O sea, los atributos que se mencionan en Fatiha están paralelamente colocados a los que se mencionan en Suratul Nas, que es el último sura, ¿vale? Son dos suras hechas en paralelo, pero el primer sura está enfocada desde la gratitud y el segundo sura está enfocada desde el buscar refugio, ¿vale? Pero son dos caras de una misma moneda. Y hay otro último detalle muy interesante, que es que en Suratul Fatiha tú dices a Dios, guíanos por el sendero recto, el sendero de aquellos a los que tú has guiado por el camino recto, o el sendero de los que han obtenido tu favor, ghayril maghdubi alayh, no el sendero de los que se han ganado tu ira, waladdallin, ni el sendero de los que están desviados, ¿vale? Tú pides el sendero recto, pero luego haces dos excepciones, o mencionas dos grupos cuyo sendero quieres evitar, ¿vale? En Suratul Nas, que estás pidiendo refugio, ¿qué es lo que haces? Pido refugio del que susurra y luego se aparta, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, que susurra en el interior de las personas, min al jinnati wan nas, dentro de los seres imperceptibles, los jinn y la humanidad, an-nas, ¿vale? Es decir, en los dos suras concluyen de la misma forma, haciendo una excepción de las dos cosas que quieres evitar, ¿vale? ¿Entiendes? Este tipo de paralelismos son en todos los suras, y son tantos que realmente lo único que te espera, o sea, lo único que te deja es boquiabierto cuando empiezas a descubrir todas estas cosas, ¿vale? Ya no es que el mensaje del Corán sea relevante para ti, sino que la forma y todo denota que el origen de esto claramente es el creador. Este texto, cuando el profeta Muhammad lo iba hablando, ya estaba editado, ya estaba en su forma final, en otra fuente superior, ¿vale? Creo que estáis por aquí debatiendo algo. Ellos te cuidaban cuando llorabas y no entendías. No sé, ahí hay una disputa que desconozco exactamente de qué va. Os mencionaré un par de aspectos más del milagro del Corán y ya está, con esto lo voy a dejar, ¿vale? El Corán hace algo muy extraño, muy a menudo, que es que une dos conceptos en una misma frase, y luego estos dos conceptos que aparecen unidos en esa misma frase, a lo largo de todo el Corán, están repetidos el mismo número de veces, ¿vale? Por ejemplo, en Suratul Baqara encontramos Mathalukum kamathalil ladhi istawqada nara. El ejemplo de los hipócritas es como el ejemplo de alguien que enciende una luz, y tan pronto como esa luz ha iluminado lo que hay en su alrededor, Dios aparta la luz y les deja fi dhulumat, les deja en las oscuridades, ¿vale? Fijaos que cuando tú te pones a analizar cuántas veces aparece en el Corán el verbo waqada, encender, bueno, aparece 11 veces, pero junto a la palabra nar, a la palabra fuego, ¿qué te encuentras? Que aparecen unidos en una misma frase del Corán 9 veces, ¿vale? La frase encender fuego aparece en el Corán 9 veces. Si buscas la palabra dhulumat, oscuridades o tinieblas en el Corán, ¿qué te encuentras? Que aparecen 9 veces, ¿vale? Es decir, cuando Dios en una frase ha unido dos conceptos, esto lo encontráis a lo largo de todo el Corán, que estos dos conceptos aparecen exactamente el mismo número de veces, ¿vale? De nuevo, hay docenas de casos de esto, ¿vale? Nos podríamos pasar toda la noche hablando de eso, pero bueno, realmente son demasiadas cosas acerca del milagro del Corán. Solo os quería transmitir una última curiosidad, ¿vale?
No sé, estáis ahí teniendo una conversación acerca de los padres. Si queréis luego en el turno de preguntas lo comentamos, ¿vale? Bueno, os voy a comentar una última cosa, ¿vale? No sé si vosotros sabéis que un mes sideral, un mes lunar, tiene aproximadamente 28 días, ¿vale? La palabra qamar, la palabra luna, ¿cuántas veces diríais que aparece en el Corán? Resulta que aparece 27, no aparece 28, ¿vale? Por tanto, hay una diferencia de uno. Sin embargo, luego en el Corán te encuentras una vez mencionada la palabra al-ahilla, las fases lunares o la luna nueva. Yas'alunaka anil ahilla, te preguntan acerca de la luna nueva. Fijaos que la palabra qamar, como luna completa, aparece 27 veces, y al-ahilla, la luna nueva, aparece una vez, ¿vale? Claro, cuando te pones a analizar astronómicamente cuánto dura exactamente un mes sideral, lunar, ¿cuánto se supone que dura? Según se nos dice en base a los cálculos astronómicos, dura 27,3 días, ¿vale? Es decir, 27 días completos y luego 0,3 días. Eso es lo que dura exactamente este mes. Fijaos que Dios ha mencionado la palabra luna, qamar, 27 veces, y luego una vez más la palabra ahilla, luna nueva, ¿vale? De esta forma no son 28 completos, ¿vale? A ver, ¿estáis entendiendo lo que estoy diciendo? Te encuentras en el Corán constantemente un perfecto conocimiento de los fenómenos naturales en aquel que está hablando en el Corán. Y eso se refleja en la perfección en la forma de expresarlo. Insisto en que de esto hay cientos de instancias en el Corán, ¿vale? Cientos de instancias. De hecho, bueno, yo hice esta serie de vídeos, 135 vídeos sobre el milagro del Corán, y llegó un punto en el que me cansé de hacer vídeos, pero había muchas más cosas. Es decir, son cientos y cientos de instancias que probabilísticamente sabes perfectamente que esto solo puede venir de Dios, ¿vale? Por tanto, os quería dejar con eso, que no veamos al Corán en esta luz de es un libro más, es un libro lleno de polvo, tiene algunas regulaciones así en plan, sí, tradicionales, pero nada más. Es la palabra del creador de todo cuanto existe, y eso se refleja perfectamente en lo que dice, y en cómo lo dice, y en cómo lo plantea, ¿vale? Y esa es la idea, que a partir de ahora cuando veáis el Corán, os venga a la mente esa idea de la montaña despedazándose, ¿vale? Y entendáis el significado de esa parábola. De todos modos, en mi canal de YouTube, AdamTV, he puesto unos 15 vídeos sobre el milagro del Corán. Estaría bien que le echarais un vistazo, ¿vale? Sí, echad un vistazo, Calen, echad un vistazo al canal de YouTube, ¿vale? He puesto ahí 15 de esos vídeos. Es lo que estoy explicando, pero visual, ¿vale? Con imágenes y con todo eso. Os recomiendo encarecidamente que echéis un vistazo a eso. Y los que estáis suscritos en AdamStream tenéis 135 vídeos, ¿vale? O sea que hay material para no aburrirse. Ahora vamos a abrir paso al turno de preguntas. No sé si tenéis alguna pregunta relacionada o no relacionada con esto. Molt bé. Si queréis compartir, ¿vale? También. Inshallah. Barakallahu fik. Hay un consejo para que el Corán entre en nuestro... Uy, que se me escapa. Hablo un consejo para que el Corán entre en nuestro corazón cada día. Un consejo, por favor, hermano Karami. Vale, ahora hablaré de eso, ¿vale? Iba a dedicar una pequeña sección de 2 minutos, así que lo voy a hacer. Hablo con ateos y niegan juntar la palabra milagro científico, porque son contradictorios. Bueno, pues cambia de palabra, realmente. Milagro no. Yo lo que diría es que milagro científico es una frase rara. Yo lo que diría es que en el contenido del Corán hay evidencia suficiente de que el autor de este Corán conoce perfectamente los fenómenos naturales. Un milagro científico, es cierto que la ciencia... Vale, voy a esa pregunta también. Es cierto que la ciencia es el estudio del mundo físico. Entonces, cuando tú dices un milagro, por definición, se sale de las leyes de la naturaleza. Por eso la frase milagro científico es un poco rara, es contradictoria, es cierto. Yo más bien diría el milagro del Corán en la forma en la que explica los fenómenos naturales. Esa es la forma de explicarlo, ¿vale?
Lo de milagro científico suena un poquito raro, ¿vale? Luego, la otra pregunta que me habéis hecho... ¿El Big Bang sale en el Corán? Bueno, no es que salga explícitamente, solo que hay un pasaje del Corán donde Dios dice que los cielos y la tierra, es decir, todo el cosmos, básicamente, kanat ratqan, estaban, podríamos decir, ¿cómo podríamos decirlo? Dilatados, fafataqnahuma, dice Dios, y causamos su separación, ¿vale? Entonces podrías decir que parece sugerir una alusión al inicio de este universo a través del Big Bang, sí, pero hay que ser prudente con esto, porque igual de aquí 5 años descubrimos otra teoría que deja el Big Bang atrás, ¿vale? Por eso creo que hay que ser prudente. Las personas que nunca han tenido relación con el Islam en su vida, ¿cómo van a ser juzgadas? A ver, el Corán nos dice, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Dios dice, yo no castigo a la gente hasta que no les echo llegar un mensajero, ¿vale? Así que la norma es esa, ¿vale? El otro día mencioné que cuando Moisés llamó al faraón al Islam, el faraón le dijo, ¿qué pasa con las generaciones anteriores? Creo que es Surat Taha, pero no estoy seguro. Y Moisés responde, el conocimiento de eso está en manos de Dios. Esa debería ser nuestra respuesta. Realmente Dios valora a cada persona en base a lo que ha hecho y lo que sabía. Entonces, si una persona no llegó a saber, Dios no le responsabiliza por un rechazo de algo que no sabía, ¿vale? Por tanto, Dios juzga a cada persona en proporción a su conocimiento y sus acciones, ¿vale? De hecho, he mencionado en otras ocasiones que Imam al-Ghazali es de la opinión que aquellos cristianos de Turquía y de esas zonas en su época, que les llegó el Islam, Dios no les iba a juzgar por no hacerse musulmanes, sencillamente porque el Islam les había llegado muy distorsionado, ¿vale? Entonces, si quieres aplicar lo mismo a la mayoría de personas que conoces, que el mensaje del Islam les ha llegado distorsionado, posiblemente puedas aplicarlo, ¿vale? Ahí es Dios quien juzga en base a lo que Él sabe. Él sabe de cada persona cuánto sabía, cuánto rechazó o cuánto simplemente es que no lo sabía, ¿lo entiendes? Dios juzga a cada uno en función de su perfecto conocimiento de lo que esa persona llegó a saber y llegó a aceptar o rechazar, ¿vale? ¿Qué dice la religión sobre las antípodas? Bueno, esto es como lo de qué dice la religión sobre los dinosaurios que hablamos el otro día. No está mencionado. Tendremos que hacer investigación científica independiente para descubrirlo. Ya está. Así de sencillo. El Corán traducido a otra lengua no pierde su gracia, ¿verdad? Me temo que sí. Me temo que pierde mucho de su gracia. Parte del mensaje no, las bases del mensaje no, ¿vale? Si la traducción es aceptable. Pero, por ejemplo, todo esto que he comentado hoy, en la traducción se te pierde. Incluso el propio árabe, que no lo estudia, también lo pierde, ¿vale? Especialmente los que hablan árabe moderno estándar, pierden eso. Ismael Samadi, por ejemplo, los que vivían... Vale, ya he respondido. Se habla de los agujeros negros también, ¿no, Karami? ¿Dónde? En el Corán. Que yo sepa no está mencionado, que yo sepa. Una cosa que pasa con esto del Corán habla del Big Bang, el Corán habla de los agujeros negros, es que estas palabras no existían hace 1400 años en la lengua árabe. Solo existía la palabra cielo, sama. Ni siquiera tenían palabras para el sistema solar, la galaxia, el supercúmulo. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú no puedes saber a ciencia cierta en muchos casos a qué se está refiriendo Dios si lo quieres traducir a nuestro lenguaje moderno, ¿entendéis? Como lo del Big Bang. Parece que puede estar aludiendo a ese inicio en una singularidad del universo, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Pero sí es verdad que cuando acumulas todos estos versículos, oye, pues es muy interesante, ¿sabes? Podría recomendar una traducción, entendí y leí que se acerca a lo que dice en árabe. Bueno, si echas un vistazo a mi directo de la semana pasada, di un consejo sobre esto, ¿vale? Mi consejo generalmente era coger la traducción de Isa García y la traducción de Muhammad Asad y comparar, ¿vale? Siempre que quieras leer un pasaje, léelo en ambas traducciones, ¿vale? Ese es mi consejo. ¿De qué raíz viene la palabra hijab y cuál o cómo se aplica en la vida? Dios mío. Mira, el milagro epistemológico, interesante, ¿eh?
Hijab realmente, el sentido en el que lo usa el Corán es muy diferente del sentido en el que lo usamos nosotros, ¿vale? Hijab significa pantalla o separación, simplemente, en la lengua árabe, ¿vale? Cuando yo, de forma modesta, marco las distancias con el sexo opuesto, eso es hijab, técnicamente, ¿vale? La prenda que la mujer lleva sobre su cabeza se llama himar, en árabe clásico, ¿vale? Himar, no hijab, ¿vale? Himar es el nombre que recibía la prenda que las mujeres se ponían en la cabeza. Y eso es lo que Dios menciona en el Corán, ¿vale? No menciona hijab. De hecho, hay un problema para mí en este uso de la palabra hijab, que me parece que la gente confunde la modestia con la prenda en la cabeza, ¿vale? Por eso llaman a la prenda en la cabeza hijab, cuando hijab es el concepto general del buen vestir y el buen comportarse. Y hijab es una prenda, himar es una prenda, ¿vale? El hijab no es una prenda, la modestia no es una prenda. Aquí el sheikh duró 3 meses hablando el vudú, y yo dejé de ir a sus clases porque ya me cansé el mismo tema. En el Corán, ¿cómo sería sin meter los hadices? Que eso es un tema muy amplio. Realmente lo de los 3 meses me extraña un poco. A ver, el Corán en el caso de la ablución un poquito, pero en el caso de las formas las formas exactas de la oración y las frases no están mencionadas en el Corán. Dependes de la sunna, o sea, dependes de cómo lo hizo el profeta. Ahora bien, tienes que entender también que parte de lo que el profeta hizo no solo se transmitió en hadices, también se transmitió en el fiqh, ¿vale? De modo que en la escuela maliki de Medina, el propio fiqh de la escuela maliki se basa en la costumbre de los compañeros del profeta y sus sucesores, ¿vale? Por tanto, eso es una forma de aprender la sunna. De todos modos, me desagrada esto de los 3 meses hablando del vudú, sencillamente porque Dios ha hecho una religión fácil. Hasta cierto punto molesta esto, porque hemos convertido esta religión en una cuestión hiperlegalista, ¿vale? Tú puedes ver al profeta cómo hace la ablución y aprenderlo al instante. No necesitas más de, 15 minutos o media hora. 3 meses hablando del fiqh. Uno de los problemas de esta umma es que caímos en el amor a la legalidad y a las normas y al fiqh, ¿vale? Y eso se puede llevar al exceso. Y de hecho ocurre, mucha gente lo ha llevado al exceso. Los actos de adoración son bastante naturales, ¿vale? La ablución es algo bastante natural. Lo de los 3 meses no lo acabo de entender, sinceramente. ¿Podría recomendar un Corán traducido? Ya he respondido. ¿Cómo nos pueden afectar los descubrimientos que se están dando a nivel astronómico? Por ejemplo, vida en otros planetas. Si te refieres a lo religioso o a nuestro estilo de vida. Si hubiera vida en otros planetas y esta gente o estos seres tuvieran una tecnología más desarrollada, pues tendría que preocuparnos bastante, sinceramente, porque nos podrían hacer daño, ¿no? Pero aparte de eso, desde una perspectiva islámica, no veo ningún problema en todo lo que se pueda descubrir. ¿Qué opinas del Islam sufí? Bueno, yo este rollo de Islam suní, Islam shii, Islam sufí, salafi, no me lo trago, sinceramente, no me lo trago. Dios dice, la takunu minal mushrikin, minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a. No seáis de la gente que pone a otros a nivel de Dios, es decir, la gente que divide su religión, ¿vale? Y se convierte en sectas, wa kanu shi'a. Entonces, al principio del Islam se usaba la palabra sufi para las personas que se dedicaban mucho tiempo a adorar, ¿vale? Es como decir zahid, una persona que no hace demasiado caso a lo material y se centra en Dios. Si por sufi te refieres a eso, vale, al fin y al cabo es un aspecto del Islam. El problema es que estas palabras se convierten a veces en una denominación sectaria. Y aquí es donde viene el problema. Lo que tienes que ser es un musulmán, que sabe equilibrar lo espiritual con lo mundano y sabe equilibrar lo ritual con lo espiritual. Es decir, la cuestión es equilibrarlo todo siempre, ¿vale? Siempre habrá gente que se incline más a lo espiritual, no pasa nada. Pero esto de poner etiquetas, eres de este grupo o eres de este grupo, no me lo trago. De Dios no viene, eso viene de las personas. Lo de la tierra es plana, Bugmari. Tengo un vídeo hecho sobre eso, ¿vale? Si echas un vistazo a los vídeos de mi Facebook, verás un vídeo que se llama La Tierra es plana. De hecho, hay una foto de una tierra plana y ahí explico con detalle, o con relativo detalle.
Mantener una relación diaria con el Corán significa leerlo siempre o reflexionando. Vale, ahora hablaré de eso. Necesitamos a Dios para saber... El hermano Binum Han dice, ¿necesitamos a Dios para saber lo que es bueno y lo que es malo? Es una gran pregunta filosófica. De hecho, algunos teólogos musulmanes dicen lo siguiente, y me parece muy interesante. Cuando Dios se dirige al pueblo de Mecca y les dice, ¿por qué enterráis a las niñas vivas? ¿Por qué... yo qué sé. ¿Por qué no sois justos en el comercio? ¿Vale? Dios les está hablando de valores morales a unas personas que no tienen revelación, ¿vale? Es decir, Dios entiende que dentro de esas personas ya existe un conocimiento básico de lo que es bueno y lo que es malo. De hecho, Dios dice en el Corán, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, habla de la personalidad humana y el que la ha creado, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, y le ha hecho un ilham, le ha hecho una inspiración o le ha dotado de un conocimiento instintivo del fujur, saltarse las normas, y del taqwa, ser responsable de lo que haces, ¿vale? Por tanto, al menos a un nivel básico, más o menos sabemos lo que es bueno y lo que es malo, independientemente de religión. El verdadero problema con la gente que rechaza a Dios no es que no sepan lo bueno y lo malo a un nivel básico. El problema es que para ellos lo bueno y lo malo es subjetivo, ¿vale? Es producto, en cierto modo, de la evolución. Es decir, cuando hemos visto que nos ayudaba a sobrevivir la idea de que matar está mal, nos inventamos el valor moral de que matar está mal. Cuando hemos visto que nos ayudaba el cooperar, nos inventamos el valor moral de que cooperar está bien, ¿me entiendes? Todo se reduce a la subjetividad nuestra como seres humanos. No se basa en algo trascendente, no es real, ¿vale? No es tangible. Y la gente que cree, como muchos ateos, que lo único que existe es lo que puedes tocar, claro, los valores morales no son tangibles, por tanto son irreales, son un constructo de nuestra mente. Este para mí es el verdadero problema, que eliminan la objetividad de los valores morales, pero que ellos de alguna forma lo intuyen, lo que está bien y lo que está mal, a un nivel básico, por supuesto. El problema es que eliminan el elemento trascendente, que es el que hace que los valores morales sean objetivos, ¿me entiendes? Que no dependan de nuestro consenso o nuestro constructo mental. Ese para mí es un problema gordo, y siempre que hablo con ateos, realmente llega un punto en el que no pueden escaparse de este problema. ¿Tú dices que sabes lo que está bien y está mal? Sí, pero de acuerdo a tu propia versión de los hechos, el bien y el mal son constructos de nuestra mente que hemos creado para poder sobrevivir, por tanto no son reales, porque para ti lo único real es la materia, ¿vale? Lo trascendente no es real. Y eso es una encerrona. Para un ateo que quiere ser consistente con su visión materialista del mundo, esto es una encerrona. Los milagros en relación con la cura de enfermedades, ¿cómo puede entenderse? Quienes dicen que es autosugestión o que la ruqya es efecto placebo. Es que esta es una pregunta muy amplia. Me gustaría dedicar una sesión entera a esto, porque es demasiado amplio. Exactamente, el hijab es en las acciones. Vale. Como dijo Einstein, la oscuridad, bla, bla, bla. El mensajero no tiene por qué ser un mensajero para tener la verdad. Todo un perfil. Entonces Dios no enviara profetas si tu lógica fuera verdad. No sé, no entiendo el significado de esa frase. Hacen difícil. Está claro que el por qué existe el mundo, por qué estamos aquí, qué ocurre después de la vida, todo eso necesitamos la revelación. Intuitivamente entendemos algunas cosas morales básicas, pero ya está. Cuando dices fiqh, hermano, ¿a qué te refieres exactamente? Mira, el profeta enseñó a sus compañeros, alayhi salatu wassalam, a rezar, punto, ¿vale? Ellos lo aprendieron y ya está. Pero luego cuando tú quieres profundizar, ¿qué estudias? Los diferentes hadices que hay sobre el tema, las contradicciones entre algunos hadices, cómo resolver la contradicción, qué hadith abroga a qué hadith, qué dicen los malikis, qué dicen los shafi'is, cuál es su evidencia. Eso es el fiqh del que yo estoy hablando, ¿vale? Y eso a veces se puede llevar al extremo, ¿vale? Porque tú puedes coger algo fácil como el tayammum, la ablución seca con tierra, que lo puedes hacer en 5 segundos y lo puedes convertir en, ya, pero dijo este, y la opinión de este, y la opinión del otro, y este, y la escuela esta. Y eso hay gente que le confunde mucho, porque les hace creer que el Islam es una religión difícil, ¿vale? Y no es así. Lo mismo ocurre con la teología, por cierto.
El Corán habla de los cielos plural y la tierra en singular sobre otra vida fuera de nuestro planeta. Cielos puede significar sencillamente que hay capas, ¿vale? Por ejemplo, nuestra atmósfera es una capa, pero el sistema solar es otra capa por encima, y nuestra galaxia es otra capa por encima. Cielos puede significar eso, puede referirse a otros universos, no lo sabemos. Sama en árabe significa algo que está encima. Entonces cuando yo digo samawat en plural, me refiero a cosas que están por encima, pero no sé exactamente. Os pediría, primera vez que oigo lo del hijab y el himar, muy claro. El hecho de que sepas el bien y el mal no significa que te sepas guiar entre ellos, también. Creo que el Corán traducido a otra lengua no pierde su esencia. Pierde unas cosas y otras no. La esencia del mensaje no, ¿vale? Algunos detalles del estilo, de cómo Dios lo plantea, de la fortaleza con la que te golpea la recitación original y del milagro del Corán, esas cosas se pierden. Pero se pueden explicar, como yo he hecho en este vídeo, ¿no? También es cierto, de nada, Binum. Cuando te preguntan sobre Islam, ¿cuál es la pregunta que te suelen hacer más y cómo la respondes? Bueno, a mí particularmente, como me ven convencido, me preguntan cómo sabes que es la verdad. Y entonces les empiezo a soltar un discurso similar al que os he soltado durante esta última hora, ¿no? Y generalmente se cansan y me dejan de molestar, que bueno, que ya sirve para el propósito. A todos los que os habéis incorporado ahora, os estáis incorporando cuando estamos terminando. Bueno, varias personas han hecho la pregunta de la espiritualidad. ¿Cómo haces para no enredarte con el fiqh? Yo dejé de practicar muchas cosas por el fiqh, cada uno dice algo diferente. ¿Cómo haces para no caer en la confusión? Mira, mi opinión personal es, coges la escuela de ley, el madhab, cuyos principios te parezcan más razonables, porque usan diferentes principios, y ya está, y te basas en eso. Estas escuelas de ley tienen libros cortitos. Por ejemplo, en la escuela Maliki tienes el Akhdari o tienes el Ashmawiya. Eso es un libro fácil, para que tú lo leas y sepas rezar, ya está. El musulmán común no se le piden que se sepa todas las escuelas y opiniones. El problema de hoy es que yo voy a la mezquita, rezo, levanto las manos y los que no levantan las manos ya empiezan a atacarme. Déjame en paz. Quiero decir, estas cosas hay diferencia de opinión, hay variantes, es parte de la belleza de esta religión. Y punto. ¿Para qué complicar lo que es fácil? Bueno, una hermana hizo unos comentarios el otro día en los que decía: Dios guía a quien quiere, pero por mucho que la busques no la encontrarás si Él no quiere. Pero eso no es cierto. Si tú buscas esa guía, Dios te la da. Esa es la visión del Islam, ¿vale? Y de hecho esta hermana decía, pero Dios no me guía. En primer lugar, esa preocupación ya es señal de que estás guiada. Si no tuvieras guía, sencillamente no tendrías ninguna preocupación, ¿vale? Por tanto, lo único que podemos decir es que tienes un imán bajo, ¿vale? Tienes una creencia o una fortaleza de creencia ahora mismo baja. Entonces, ¿qué puedes hacer para elevar esa creencia? Bueno, yo creo que es una cuestión de rutina, ¿vale? Mi comparación es siempre la siguiente. Tú imagínate que yo quiero tener una buena forma física, ¿qué hago? ¿Hago gimnasio un día o hago ejercicio un día y luego lo dejo 2 semanas o 3 semanas? No, lo que tienes que hacer es ser persistente, ¿vale? Entonces mi consejo para la gente que quiere desarrollar esta relación con Dios y aumentar su imán es la persistencia, ¿vale? Por ejemplo, el hecho de que el fajr para mí es muy importante, ¿no? En la primera hora de la mañana, cuando te levantas por la mañana, rezas, haces una serie de dhikr o de azkar. Si queréis dedicaremos una sesión a esto, a cómo cultivar la espiritualidad, pero eres consistente, lo haces todos los días al empezar el día por la mañana, y sin darte cuenta pasa una semana, pasan 2, y tu imán está por las nubes, ¿me entiendes? Eso es como ir al gimnasio. No puedes ir un día y ver cambios, ¿vale? Pero si empiezas a ir hoy y mañana y pasado y el otro, de repente estás en buena forma física, ¿vale? Y ese músculo no lo pierdes de repente, porque está allí, ¿vale? Simplemente tienes que ir manteniéndolo. Entonces toda esta gente que me dice, tengo problemas, tengo problemas para desarrollar la espiritualidad, es una cuestión de rutina, ¿vale? Y mientras no haya rutina, no vas a desarrollar nada, solo te estás engañando. No hay un dua que te va a cambiar de un día al otro. Levántate para el fajr, haz tu wird, tu conjunto de frases de recordar a Dios, eso es lo que, por ejemplo, yo hago a diario,
Y eso te mantiene, es como levantarte cada día e ir al gimnasio, te mantiene en forma, pero si no lo haces, no te mantiene en forma, ¿vale? No tiene demasiada matemática. Otra cosa que yo haría es a diario o casi a diario, por ejemplo, escuchar charlas sobre el Corán. Esas cosas te elevan, ¿vale? Es una cuestión de rutina. Es una cuestión de que te levantes, hagas tu rutina de rezar, tu rutina de dhikr, y luego, pues, yo qué sé, te escuches algún vídeo o algún audio que te eleva, y ya está, es una cuestión de rutina, y luego cumples con tus 5 oraciones. No necesitas irte a un lugar lejano. A veces nos montamos esta película de me quiero ir a un lugar lejano con un sheikh con turbante, sufi, que me hará sentir una gran espiritualidad. Esa espiritualidad la puedes desarrollar desde tu casa si dedicas 20 minutos al día, ¿vale? Bueno, pues nada, voy a tratar el tema este, que algunas personas han estado comentando en mi Facebook, de cobrar por un proyecto islámico, ¿vale? He creado la página Adam Stream y tiene un costo, y algunas personas han dicho, oh, deberías hacerlo fi sabilillah. Esta frase, debo decir que me parece insultante, y ahora voy a explicar el porqué. Cuando tú acudes a una conferencia, tú estás pagando una entrada, ¿vale? Y muchas veces yo he visto conferencias organizadas donde la gente dice, debería ser gratis, fi sabilillah. Bueno, los ponentes que están participando en esa conferencia vienen de diferentes puntos de España o del mundo. Alguien les tiene que pagar el pasaje de avión. Luego, cuando esas personas vienen, no van a dormir en el cajero del BBVA, ¿vale? Esas personas tienen que dormir, tienen que hospedarse en un hotel o en un hostal, ¿vale? Es decir, el montar esa conferencia conlleva unos costos. Cuando tú dices debería ser gratis y debería ser fi sabilillah, lo que estás diciendo es que las personas que se están encargando de montar eso tienen que sacar el dinero de su bolsillo, eso es lo que estás diciendo, ¿vale? Entonces, fíjate, cuando tú le dices a esas personas que saquen el dinero de su bolsillo, tú no sabes, esas son personas normales y corrientes que cobran un sueldo y con ese sueldo tienen que sacar adelante a su familia. A lo mejor esa persona no tiene 200 euros para pagar el pasaje de avión de un conferenciante. Por tanto, es deber de las personas que van a participar, cada una poner su granito de arena, ¿vale? Cuando tú pides que se te regalen unos libros fi sabilillah, alguien está pagando por esa impresión, alguien está pagando por el encuadernado y alguien está pagando por la distribución. Tu frase fi sabilillah lo que denota es egoísmo. Estás diciendo que me den a mí estos libros y que me den otras cosas, que me den todas estas cosas, pero yo no quiero tener que pagar ni un duro, que lo pague otro. Eso es lo que estás diciendo, ¿vale? Y eso es un poco insultante, y a mí personalmente me resulta insultante porque yo llevo 5 años haciendo da'wah, y en estos 5 años he puesto todo el dinero de mi bolsillo, ¿vale? Cuando empecé a hacer da'wah hace 5 años, estos vídeos que veis, Islam 101, en mi canal de YouTube, me compré una cámara reflex que me costó 800 pavos. Esos 800 pavos a mí me causan un golpe en mi economía familiar, ¿vale? Sobre todo porque solo entra un sueldo en mi casa. O sea, pero yo tengo esta pasión, quiero hacer da'wah y me gasto este dinero de mi bolsillo, un dinero que no tengo, un dinero que va a provocar problemas en mi economía familiar, ¿vale? Luego hicimos esta campaña de crowdfunding, por ejemplo, en plan Auqaf creo que se llamaba, reunir dinero para comprarme yo una cámara, porque la cámara de 800 euros me la desapareció, y la cosa es esa, con esta campaña, nada, logramos juntar, yo qué sé, creo que 80 euros, bueno, los invertí en otra cámara, y la cosa es que cuando me compré esta otra cámara, y los focos, incluyendo el foco que me está iluminando ahora, de hecho, ese dinero lo saqué de mi bolsillo, y ese mes, es algo personal, pero lo menciono porque quiero que lo entendáis desde nuestra perspectiva, las personas que hacemos da'wah. Ese mes me quedé sin pagar la factura de la luz, ¿vale? Y esa factura de la luz, nadie me la regaló fi sabilillah, me cortaron la luz, ¿vale? O sea, yo estaba aquí en casa, con los niños, sin luz. Entonces, ¿qué es lo que me molesta tanto de estas frases fi sabilillah, fi sabilillah? Que mientras yo estoy aquí, en casa, con los niños y sin luz, porque me he gastado un dinero para hacer unos vídeos que van a beneficiar a los musulmanes, particularmente esos vídeos sobre las ciencias del hadith, que veréis, que están hechos con un fondo blanco. Estoy hablando, es cuando iba a hacer esa serie de vídeos que me gasté este dinero, y dejé a mi familia sin luz, ¿vale?
¿Por qué quiero que entendáis esto? Porque las personas que hacemos da'wah ponemos este dinero de nuestro bolsillo y detrás de la pantalla hay una persona diciendo, oh, deberías hacerlo fi sabilillah. ¿Tú qué sabes si yo tengo el dinero para esa cámara y esos focos? ¿Tú qué sabes si el dinero que yo me he gastado en eso me ha provocado problemas en mi economía familiar? A mí me han amonestado en mi familia de que deje de gastar nuestro dinero en mis proyectos islámicos. La gente que está ahí sentada diciendo fi sabilillah, vosotros no veis eso, porque eso lo vivimos nosotros, ¿vale? Si yo ahora monto una página web porque quiero hacerlo más profesional, quiero montar un estudio donde guardar la luz, sí, y la reconexión, no veas lo que me costó. Es que eso es un dolor de cabeza que el resto de la gente no lo ve, ¿vale? Yo monto una página web ahora, esa página web, si quiero hacer más de 5 cursos, me cobran 300 euros de pago anual, de pago mensual, y esos 300 euros no los tengo. Las personas que se suscriben a esta web me tienen que ayudar a esa plataforma, y parte de ese dinero yo lo puedo, por ejemplo, redirigir a hacer un salón bien montado, grabar vídeos más profesionales, comprar una cámara más profesional, a ver si lo consigo ya de una vez. Entonces quiero que entendáis que todo esto conlleva un costo, ¿vale? No es gratis. Y ahora mismo estoy en el transcurso de desarrollar más series de vídeos para la página web, pero yo invierto un dinero en todas estas cosas. Los 300 euros de la plataforma web, la gente que dice, debería ser fi sabilillah, ¿tú qué sabes si yo tengo esos 300 euros para pagar ese dinero? ¿Tú qué sabes cuál es mi sueldo y qué esfuerzos estoy haciendo? Y me molesta a nivel personal, porque llevo 5 años gastando mi pasta y, en cierto modo, poniendo a mi familia en situaciones en las que no tengo por qué ponerles, solo para gastarlo en esta da'wah que tengo, que es una pasión, para que ahora quiero hacer algo más profesional, pida una colaboración y me vengan los listos de turno a decir fi sabilillah, lo tendrías que hacer fi sabilillah. ¿Por qué no me ayudas tú a mí fi sabilillah, a que yo pueda montar el estudio que quiero? Yo, por ejemplo, tengo muchos planes, tengo planes de estudiar más, tengo que viajar, y tengo la idea de grabar cursos profesionales, pero esos cursos requieren de aulas que yo tengo que alquilar. Si quiero hacer una grabación profesional, HD, todo el rollo, tengo que contactar con compañías de grabación y te cobran un ojo de la cara. El curso de marketing para poder promocionar la página web en anuncios, me cobran un ojo de la cara toda esta gente. Toda esta gente te cobra un ojo de la cara. Entonces, si queremos que en un futuro, por ejemplo, si vamos a crear una academia islámica o vamos a crear una universidad islámica, habrá que pagar las aulas, habrá que pagar las licencias, ¿no? Porque para que las cosas estén registradas hay que pagar licencias. Habrá que pagar estudios a musulmanes españoles para que se especialicen y lo enseñen, que esa parte nadie la piensa, por eso siempre estamos importando de fuera y luego pasa lo que pasa. Entonces todo esto conlleva unos gastos, todo esto conlleva unos gastos. Y yo tengo proyectos, pero no puedo materializarlos sin dinero, y esta es la realidad del planeta en el que vivimos. Sin dinero no se puede materializar. Sin dinero ni puedo pagar la plataforma web, ni puedo pagar a... Mira, la gente que te quiere desarrollar una app te cobran entre 6.000 y 10.000 euros para desarrollarte una app. Es decir, yo tengo la suerte de conocer a algunos musulmanes de buena fe, profesionales, que se ofrecen voluntarios en algunas cosas, pero si no fuera por esto ni habría canal de YouTube ni habría página web. Bueno, habría canal de YouTube, pero grabaría los vídeos con el móvil. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Todas estas cosas conllevan un precio. Y de hecho yo hablo con otros da'is, otra gente que hace da'wah, y nuestro problema es el mismo. Todos tenemos ideas brillantes de cómo hacer centros de enseñanza, cómo desarrollar currículums, cómo bla 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 bla, pero no tenemos el dinero. Y parte de nuestra preocupación es cómo creo un mecanismo que permita autofinanciar, o incluso adquirir dinero para poder hacer cosas más grandes en un futuro. ¿Cómo lo hago eso? ¿Entendéis? Ya estoy dando explicaciones, pero es que quiero dejarlo claro, ¿no? Que es un tema que quiero dejar claro porque la gente te acusa a nivel personal de quererte lucrar. O sea, llevo 5 años gastando mi pasta, metiéndome en líos con mi familia, y ahora te ven el listo de turno que no ha hecho nada por el Islam en su vida, lo siento mucho, porque que me digan estas personas que han hecho por el Islam para señalarte con el dedo y decirte que tendría que ser fi sabilillah. Yo, cuando voy a una compañía de estas que graban vídeos profesionales con doble tiro de cámara, o cuando voy a un aula para alquilarla, y esa gente, si yo les digo es para el Islam fi sabilillah, a ellos les da igual, ellos me van a cobrar a mí. Yo necesito ese dinero, chicos. He estado hablando con hermanos musulmanes estos días, uno de ellos quiere hacer una serie de dibujos para niños,
pero dibujos de calidad óptima, no de calidad mala, porque siempre lo que hacemos es de calidad mala. Dibujos de calidad óptima para niños musulmanes. Él está dispuesto a desarrollar el guión, a hacerlo todo, pero ¿qué es lo que le falta? La pasta, porque tú te vas a un estudio y te cobran un ojo de la cara. Necesitas la colaboración de otra gente que quiere esto, ¿vale? Entonces la gente te tiene que ayudar, eso es lo que yo entiendo. O hay otro grupo ahora que quieren hacer cortometrajes islámicos de alta calidad, están buscando a alguien que les apadrine, entre comillas, que se encargue de sus gastos, porque no es gratis. La gente quiere estar sentada, los 135 vídeos sobre el milagro del Corán que yo he hecho, ¿vale? Esos vídeos, aparte de que son 135 vídeos, y a cada vídeo le dediqué 3 horas, eso me da igual porque es mi pasión, pero para hacer eso yo me he tenido que descargar software de edición de vídeo, no lo voy a hacer con Movie Maker. Ese software lo he pagado de mi bolsillo. Yo estoy haciendo estos gastos todo el rato, y cuando le digo a la gente, ahora quiero hacer algo más profesional, quiero tener un aula equipada, quiero quizás hacer una web de cursos, ¿qué se me responde? Debería ser fisabilillah. Pues muy bien, me parece muy bonito. Realmente me parece ofensivo a nivel personal. Y creo que hablo en nombre de la mayoría de gente que está haciendo da'wah y no tiene dinero para hacer las cosas que quiere. Si de aquí 20 años, o 15 años, o 10 años, tenemos dibujos para niños, tenemos escuelas islámicas, universidades, hechas aquí, no mal hechas, universidades islámicas, universidades islámicas online, que es uno de mis proyectos. Si en un futuro tenemos todo esto, no será gracias a la gente que estáis diciendo todo el rato fisabilillah, fisabilillah. No será gracias a vosotros. Quiero que tengáis en cuenta esto. Y os pido que si vais a ayudar, ayudéis. Y si no vais a ayudar, no molestéis. Porque realmente, a veces molestáis, realmente. Siento decirlo. Si yo intento montar esta estructura de autofinanciación para poder ir creciendo en los proyectos islámicos, ¿tú quieres que haya una universidad islámica en un futuro? Hay que pagarle estudios a la gente, hay que coger una plataforma, hay que hacer un montón de cosas. Y esas cosas cuestan dinero. Lo tienes que hacer fisabilillah. ¿Quién te ha dicho a ti que yo cobro un sueldo de 10.000 euros al mes y apenas puedo llegar a fin de mes? ¿Cómo que fisabilillah? Cuando tú me ayudas a mí, ¿eso no es fisabilillah también? Me resulta ofensivo, ¿vale? Hay gente que dice, bueno, la suscripción de la página web, bueno, pues yo necesito esa suscripción, lo siento mucho, porque yo 300 euros al mes no los puedo pagar, ¿vale? Y a medida que añada cursos, me van a cobrar más los de la plataforma. Yo no estornudo y saco un billete de 500 euros. Necesito la ayuda de algunas personas que están suscritas y tienen acceso a todo eso, una ayuda que no es para tanto, porque la gente paga Netflix y no tiene ningún problema, la gente sale a comer y no tiene ningún problema, pero yo te pido un poco para yo poder hacer vídeos islámicos profesionales. Ahora estoy trabajando en un curso sobre cómo enseñar el Islam a nuestros hijos con 4, 5 y 6 años, ¿vale? La primera etapa. ¿Eso qué? De mi bolsillo también, fisabilillah. Si queremos que nuestros hijos tengan estas cosas, amigos míos, me tendréis que ayudar, a mí y a todos los que estamos haciendo da'wah, porque nosotros no sacamos dinero de la nariz, ¿vale? No nos sale el dinero de los poros. Nosotros tenemos un sueldo justo para llegar a fin de mes. Y si queréis que hagamos labores islámicas, necesitamos ayuda. E insisto, quien no ayude, que no moleste, ¿vale? Al menos que no moleste, ¿vale? Porque estos softwares, el portátil que te compres para hacerlo, los focos que te compres, la cámara que te compres, los locales que alquiles. De hecho, a lo largo de estos 5, todo eso cuesta dinero. A lo largo de estos 5 años, las primeras conferencias que yo organicé las pagaba de mi bolsillo. Y luego otra vez problemas para llegar a fin de mes. Para que ahora te venga el listo de turno y te diga, debería ser fisabilillah. Me gustaría saber cuánto has gastado tú fisabilillah. Me gustaría saberlo. Perdonad que haya sido un poco tajante, pero cansa este tema. Cansa porque te estás esforzando en hacer una cosa y hay gente que lo valora, está muy bien, pero luego hay gente que, vale, no lo valora, vale, pues déjame en paz. Pero no, pero es que encima se ponen en medio del camino. Luego se quejarán, no hay escuelas para niños, no hay cosas para niños, no hay cursos para niños, no hay cuentos para niños, porque cada vez que alguien lo intentaba hacer, tú estabas en medio para tocarle las narices. Esa es la realidad, lo siento mucho. Espero que esto se entienda como un mensaje de cómo lo vivimos nosotros, los que hacemos da'wah y gastamos nuestra pasta cuando pedimos algo y toda la gente está, debería ser fisabilillah. Quiero que entendáis también nuestra perspectiva, eso es todo, ¿vale? Inshallah, hermanos. La hermana Nerea creo que me ha puesto varias veces, ¿dónde te instruiste? Principalmente yo me he instruido en
O sea, tengo una licenciatura en estudios islámicos de una universidad saudí online, ¿vale? Y mucha gente que me dice, ¿de qué escuela y tal? Bueno, esa escuela universitaria particularmente tiene una tendencia más, podríamos decir, puritana. La gracia de esto no es la licenciatura, que no es más que un título, es el adquirir contacto con eruditos musulmanes, con los que siempre luego puedes estar hablando, dialogando, resuelven tus dudas. Para mí ese es el mayor beneficio. Otro consejo que os doy es cuando pilléis a un sheikh local por vuestra ciudad, intentad aprender algo con él, porque la gente tiene la idea romántica de viajar y todas esas cosas, ¿vale? Pero la licenciatura es una universidad saudí. Sí, Tarek Abu Amina, sí, básicamente. La licenciatura es esa, luego los diplomas son de una universidad de Cambridge, también es el programa online, y yo básicamente es eso, esas son las titulaciones, pero insisto en que las titulaciones no son lo más importante, ¿vale? La titulación es la prueba de que ya estás preparado para empezar a subir, ¿vale? Para empezar tú solo a investigar las cosas, eso es lo que yo creo, ¿vale? Y no hay que confundir nunca a un licenciado con un erudito, eso es un error que comete mucha gente. Y poco más, pero bueno, espero subir mis estudios, para lo cual necesito dinero, y convertirlos en cursos en la plataforma web, para lo cual necesito dinero, tetes. Yo el dinero no lo saco de la nada, ¿vale? Así que quien pueda ayudar, que ayude, y quien no, que no moleste, ¿vale? Ese es mi mensaje. Ahora os tengo que dejar, hermanos, porque me voy a trabajar, y inshallah nos veremos en el directo de la semana que viene, y aparte de eso... Sí, no, más que por dar explicaciones, sí, es dar explicaciones porque hay gente que no tiene vergüenza. Hay gente que no tiene vergüenza en decir, oh, fisabilillah, deberías hacerlo. Tú estabas ahí, fisabilillah, para pagarme las facturas, ¿verdad que no estabas ahí? Aparte de que esto beneficia a la comunidad, alguien lo tiene que hacer. Los que estáis suscritos a la página web de AdamStream, por cierto, mañana en nuestro grupo tenemos un directo a las 9 titulado Opiniones sobre la música en la tradición islámica. Y va a ser extremadamente interesante, al menos para mí. Espero que estéis ahí presentes y el resto de personas, si Dios quiere, el viernes que viene a las 9, de nuevo en esta sesión semanal. Barakallahu fikum, que Dios os bendiga. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.